Diputada Lucila de Ponti tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, quería tomar la palabra, en principio, no para defender a la gestión, más allá de que formamos parte del gobierno y del partido político que hoy gobierna. Me parece que no tiene sentido insistir en la defensa de algo que a todas luces ha fracasado, pero sí me interesa poder hacer hoy una reflexión. Y estoy de acuerdo con muchas de las cosas que decía recién Nicolás, y me parece que es fundamental que también nosotros, desde este lugar, desde la responsabilidad institucional que tenemos, empecemos a pensar cómo ser parte de la solución y dejar de ser parte del problema, porque creo que efectivamente todos los sectores, fundamentalmente de la política, estamos fallando hoy en la posibilidad de darle una respuesta a la sociedad. Y creo que es básico empezar por ser capaces de hacer esa autocrítica. Hoy a la mañana tuvimos una reunión, que acá ya fue mencionada, y la verdad que fue una reunión muy buena. Fue una reunión donde los discursos fueron sinceros, donde los discursos fueron sensatos y responsables, quizás porque era una reunión que no se transmitía por YouTube. Entonces el histrionismo de los discursos estaba en segundo plano y lo importante era lo que se decía ahí respecto de lo que efectivamente éramos capaces de hacer. Incluso escuchamos a un senador de la oposición decir: no le pidamos al gobernador que incorpore un montón de proyectos al temario de sesiones extraordinarias si nosotros desde la legislatura no somos capaces de ponernos de acuerdo para sancionarlos. Y me parece que el tono que tuvo hoy esa reunión, y en línea con lo que decía Nicolás, que para empezar, con quien tengo un montón de diferencias, pero que me parece que ante la gravedad de los hechos y lo crítico de la situación que estamos atravesando, es una obligación y es una responsabilidad poder coincidir y construir acuerdos. Me parece que el tono que tanto se busca en este recinto tiene que estar mucho más atravesado por la responsabilidad de poder empezar a ser parte de la solución y no tanto parte del problema. Y hoy un diputado decía, o le pedía al gobernador, que saque a la seguridad linterna del gobierno. ¿Está bien? Yo le pido a todos los que estamos acá, que saquemos a la seguridad de la grieta, que saquemos a la seguridad de la campaña, que saquemos a la seguridad del consignismo que nos lleva muchas veces a pronunciar discursos que terminan siendo vacíos porque no tenemos ninguna capacidad de poder efectivamente hacer lo que decimos. Entonces escuchamos, sí, al gobernador en campaña hablar de la paz y el orden y escuchamos al intendente de Rosario decir que él era capaz y estaba preparado para resolver el problema de la seguridad y sabía cómo conducir a las fuerzas de seguridad. Bueno, ninguno de los dos pudo, porque efectivamente la gravedad y la profundidad de este problema, que no empezó hace 3 años, y me parece que es necesario repetirlo, no para eximirnos de responsabilidades y de culpas, sino, como decía Carlos hoy, para ser conscientes de la gravedad y de la profundidad del problema. Ni el gobernador ni el intendente pudieron solos, nadie, ningún sector político, como ya se dijo tantas veces, va a ser capaz de construir la respuesta a esto en soledad, de manera unilateral, reiterando de manera parcial políticas que ya se han implementado. Porque me parece que la autocrítica tiene que partir de la idea de entender que todos fracasamos en la política de seguridad en la provincia de Santa Fe y que la reiteración de políticas fallidas por parte del Estado provincial ha empoderado a quienes eligen transitar el camino y la vía del delito. Y por eso hoy, entiendo, vivimos en una ciudad, quienes vivimos en Rosario lo sabemos perfectamente, vivimos en una ciudad
no solo atravesada por las dinámicas de la narcocriminalidad, sino atravesada por la instrumentalidad de la violencia y la expresividad de la violencia, y por eso matan a 7 bebés, y por eso aparecen 2 cuerpos descuartizados en un container, y por eso alzan a Jimmy Altamirano de la calle y lo dejan asesinado en la puerta de la cancha de Newell, donde había un montón de personas comiendo un asado. Y la naturalización que la sociedad rosarina empieza a vivir respecto de esa violencia, porque no le queda otra, porque esto no es culpa de la sociedad, porque estos hechos suceden a diario, es también parte de la alarma que me parece que tenemos que asumir para empezar a transitar un camino distinto. Que sí entiendo que la sociedad, como decía Nicolás, espera mucho más de nosotros, de todos nosotros. De quienes tienen las responsabilidades más grandes, sí, por supuesto, en primer lugar. Pero también de nosotros, a quienes nos votaron para estar acá, para controlar al Ejecutivo, pero también para producir las normativas y las leyes que nos permitan encontrar otros caminos, y si no, para ser capaces de producir los acuerdos que nos permitan salir de esta situación y parir esa tan mentada política de Estado que necesitamos para resolver el problema de la seguridad. Me parece que esa reflexión es necesaria porque si no, un escenario como el de hoy se repite una y otra vez, donde las responsabilidades se le adjudican al otro sector político, donde se tiran cifras, se ponen muertos sobre la mesa, y eso no nos está llevando a ningún lugar. Y como decía, y lo decía muy bien recién Nicolás, y yo creo que no hay que dejar de hacer diagnósticos. Me parece que hacer diagnósticos es imprescindible y que tenemos que ser capaces de hacer los diagnósticos que nos permitan diseñar y construir esas políticas que nos hacen falta. Y entender que la dinámica de la economía ilegal y de la narcocriminalidad ha generado efectos que también han hecho que hoy la violencia sea parte de la vida de muchos sectores de la ciudad de Rosario. Más allá de la dinámica específica de una actividad delictiva, de una actividad vinculada a determinados funcionamientos económicos. Recién Nicolás daba el ejemplo de un barrio de Santa Lucía y la importancia de que ahí, como él lo llamó, un pacificador, que es la figura en este caso de un sacerdote, había logrado revertir respecto de la situación de violencia que había en ese barrio. Esa es la situación que se vive en la gran mayoría de los barrios de la periferia de Rosario. Y reitero, no desde hace 3 años. Hoy la situación es más grave que nunca, sí. Hoy la situación es más grave que nunca y tenemos la tasa de homicidios más alta de la historia de Rosario. Pero tenemos que ser capaces también de entender que esto tiene raíces mucho más profundas. Yo en el año 2012 militaba en un centro comunitario en el barrio Villa Manuelita, en Tablada, donde había 2 banditas, la banda de los Pies del Puente y los Pies del Tanque, que estaban enfrentados. ¿Por la venta de la droga? No. Porque convivían en un mismo territorio y el control de ese territorio para cualquier fin era lo que los movilizaba. Y todos esos pibes, que la mayoría eran menores de edad, están todos muertos hoy. Y alguno que quedó vivo probablemente esté preso. Entonces me parece que la gravedad de lo que está sucediendo en nuestra ciudad, y el caso de Rosario, creo que hay que tomarlo con la particularidad que merece, que tenemos que hablar de la provincia de Santa Fe cuando hablamos de la seguridad, pero tenemos que hablar específicamente de Rosario, porque lo que pasa ahí no pasa todavía en otros lugares, por un montón de motivos. Y estoy absolutamente de acuerdo en que necesitamos construir esa política multidimensional con la escala y la dimensión necesaria de acuerdo a la magnitud del problema que enfrentamos, que ya no alcanza en absoluto con cuestiones focales, con intervenciones localizadas,
con la compra de algún que otro equipamiento de manera particular. Como decía Nicolás, hay que hacer todo y todo al mismo tiempo. Pero me parece que eso no va a suceder en la medida en que desde la política no seamos capaces de construir ese acuerdo que la sociedad nos demanda. Y que empecemos a ser responsables de nuestros discursos, responsables de nuestras palabras, responsables de nuestras acciones, de nuestra historia, de lo que hicimos cuando estuvimos o cuando estamos en la gestión y de lo que nos trajo hasta acá. Y que entendiendo la gravedad del problema que atravesamos, que está poniendo en juego la vida y el futuro de generaciones en la ciudad de Rosario, seamos capaces de encontrar ese tono que es el que la sociedad nos pide, que es el que muchos legisladores hoy intentaron o dijeron que necesitaban encontrar, o al menos yo lo entiendo de esa manera, con la tristeza que me da, que me produce la situación que estamos atravesando como vecina de la ciudad de Rosario, que todos los días, de alguna u otra manera, también nuestras vidas está afectada por esto, pero de ninguna manera en la misma medida y en la misma magnitud que la que lo viven los vecinos y vecinas que están mucho más desamparados, porque el Estado, lamentablemente, en todos sus niveles, en todas sus responsabilidades, a veces pareciera que ha renunciado a la posibilidad de construir una solución. Así que me parece que hoy, ojalá algún día sea un punto de inflexión y podamos empezar a transitar un camino nuevo, que un acuerdo se produce entre partes distintas, que un acuerdo se produce sobre las diferencias, que un acuerdo se tiene que producir poniéndole prioridad a las cosas que en cada momento son más urgentes o más importantes, y que nosotros también tenemos una tarea en ese sentido, que creo que es la de empezar a ser parte de la solución y dejar de ser parte del problema. Gracias, Presidenta.